6 veces. Yo trabajaba. Esposos que llegan borrachos a medianoche y botan de la casa a toda la familia. Viviana Flores Ávila y sus 3 hijos pasaron la noche en un parque. Hombres que golpean a sus mujeres embarazadas para que no tengan más hijos. Acaba de perder al que iba a ser el cuarto de sus hijos. Tenía más de 2 meses de gestación y una pareja que no se cansó de golpearla hasta causarle un aborto. La violencia familiar es muy fuerte en el Perú. Tenemos solamente el año pasado aproximadamente como 100.000 casos de denuncia de violencia familiar. Sin embargo, a nadie parece importarle la vida y el futuro psicológico de los afectados en esta guerra que se libra dentro de casa. Porque los agresores están bien, gracias, lejos, muy lejos de lo que debería ser un castigo ejemplar. Verónica denunció a su agresor ante la comisaría de Santa Isabel. Increíblemente, horas después de ser detenido, fue dejado en libertad. Y es que, según la ley, si los golpes ocasionan en la víctima solo 9 días de descanso o menos, se considera una falta y no hay sanción alguna. Normalmente las equimosis, lo que llamamos los chinchones, desaparecen en 3 o 4 o 5 días después de colocarse de coloración morada a verde y por consiguiente estas quedan solamente como faltas. Es decir, una paliza descomunal siempre será una falta porque sus huellas desaparecen en unos días. Ahora, si los golpes ocasionan hasta 29 días de discapacidad en la víctima, entonces es una lesión leve y tampoco tiene castigo. Si la discapacidad es mayor a 29 días, entonces se considera como una lesión grave y la sanción es de 5 hasta 10 años de cárcel. Sin embargo, los culpables no van a la cárcel ni de visita. Mi vida laboral en 10, 12 casos, ¿no? Y algunos con sentencia que sanciona, pero ninguna con prisión efectiva. La pregunta es, ¿qué está pasando con quienes deben sancionar esto? ¿Cómo funciona el castigo contra la violencia familiar? Pues que nuestras leyes son muy débiles. Si estamos frente a una falta, las sanciones son menores, como corresponde, tampoco se trata de sobrecriminalizar. Pero si estamos frente a una lesión grave, por ejemplo el caso de las quemaduras del agua hirviendo, o esta gente que quema con una plancha al hijo, las sanciones son muy altas. En caso de menor o de cónyuge van de 5 a 10 años. Es decir, eso debería salir con mandato de detención. Si las leyes en el Perú contra la violencia familiar son realmente duras, entonces, ¿qué está fallando? ¿A quién se le está escapando la tortuga y no le da la gana de mandar a la cárcel a quienes hacen cosas como estas? Ya que sabe que sus heridas son graves, no quiere verse en el rostro. Ella no me estoy viendo la cara ahora. Lamentablemente los instrumentos que la ley utiliza no son debidamente aplicados por los señores magistrados. En Cristiano, según este abogado, los jueces se resisten a mandar a la cárcel a quienes cometen actos como estos. Es cuestión de que el juez determine cuanto antes, ¿no es cierto?, la pena que pudiera dictarse al autor de estos delitos. La cosa es bastante clara. Según nuestros entrevistados, las penas contra la violencia familiar son fuertes, pero las sanciones son realmente débiles. Prefieren dar penas inferiores. Hay una serie de teorías, supuestamente las prisiones tienen sobrepoblación, los jueces penales prefieren aplicar otro tipo. Imagínense, en casos de asesinato, ¿no? La pena es 25 años y generalmente en 5 o 7 años salen de la cárcel. Entonces, me imagino que los fiscales se dirán, porque una cachetada, no que se amisten, ¿no? Entonces, es un tema de concepción de que no llegan a ver la gravedad y el perjuicio que tiene la sociedad al no respetar a la familia. En Argentina, Chile, Venezuela y Colombia, las penas contra la violencia familiar son de 5 años de cárcel, mientras que en el Perú es de hasta 10 años, pero solo en el papel. Algo que no ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. La ley americana, en estos casos, tiende a tener penas de poca duración, pero efectivas. Sí. 3 años, 2 años, 6 meses, pero sin excepciones.
sin liberación anticipada y sin excepción. Te vas preso, con tu traje a rayas, trabajos forzados, y funciona. Estos son los números. Más de 100.000 casos de violencia familiar denunciados solo durante un año. Ahora, si sumamos los no denunciados, podemos llegar fácilmente a los 300.000. Palizas que duelen aún más cuando no se recibe ni la menor atención. Lamentable, realmente muy lamentable. Definitivamente, la legislación en el Perú no es eficiente ni severa para castigar la violencia familiar. Imagínense que si un hombre agrede a su pareja y el médico legista manda un descanso menor a 29 días, prácticamente no pasa nada. Eso se considera una falta, no es un delito, y por lo tanto el agresor no tiene ningún castigo. Realmente creo que es momento ya de pronunciarse. Las autoridades, la ministra de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, los legisladores, antes que termine este gobierno, vamos a ver qué hacen por devolver a las mujeres y a los niños aquello a lo que tienen derecho: paz y tranquilidad, aunque sea en sus propios hogares. Les cuento, cambiando de tema, que científicos de 2 universidades en Inglaterra han resuelto por fin el enigma más antiguo del mundo. ¿Qué fue primero,